antiguos peruanos tuvieron una cultura muy sólida y organizada. Su religión, sus artes, sus costumbres. Igualmente sólida y organizada fue la forma en que el Estado inca captó recursos. El pueblo aportaba al Estado en base a la reciprocidad. Ella consistía básicamente en el intercambio de mano de obra. Así, el Estado podía hacerse de los recursos necesarios para ampliar sus fronteras, mantener el orden interno y levantar importantes obras públicas. Mediante esta forma de aportación de trabajo fue que el Tahuantinsuyo pudo alcanzar un gran desarrollo, hasta que llegó la conquista española. En el virreinato, el tributo fue muy distinto al de hoy. Esta vez vamos a conocer cómo funcionó en esa época. Los españoles contaron con diversos tributos que fueron pagados por los diferentes grupos sociales del virreinato. Pero la primera forma de tributación estuvo basada en la explotación de la mano de obra indígena. Y esa forma se llamó encomienda. Aprovechando el sistema de aportación imperante en el incanato, mediante la encomienda, un grupo de indios entregaba una parte de su producción a un español llamado encomendero, quien estaba obligado por su condición a evangelizarlos. Los indios tenían un jefe, el curaca. El curaca recaudaba los tributos para el encomendero, a cambio de ciertos beneficios, como la exoneración del tributo para ellos y el acceso a la educación occidental para sus hijos. Las encomiendas, inicialmente, fueron entregadas a los españoles que habían participado en las campañas de conquista. La primera encomienda fue entregada a los 170 españoles que tomaron parte en la captura del Inca Atahualpa. De aquí en más, las disputas por la posesión de las encomiendas fueron el pan de todos los días, ya que ser encomendero tenía importantes beneficios. Los encomenderos, mediante el trabajo de los indios, generaban recursos para producir alimentos que luego eran comercializados. Así pudieron crear empresas de mercaderes, artesanos, ganado y bienes raíces. La minería estuvo también controlada por los encomenderos, aunque no de una forma directa. Asimismo, su poder se extendió al comercio y a los cargos administrativos y judiciales. Pero estos encomenderos, quienes debían adoctrinar a los indios como una de sus funciones principales, también aprovecharon el cargo para su propio enriquecimiento. Y esto empezó a preocupar a la corona. Por eso, cuando llegó el virrey Toledo, el sistema administrativo virreinal fue reorganizado, y obviamente la encomienda. Para poder controlar las ganancias de los encomenderos y de paso los abusos que estos cometían contra los indios, Toledo nombró un nuevo personaje, el corregidor. Las encomiendas terminaron oficialmente en 1718, pero ya muchas de estas se habían transformado en haciendas. Lo que los indios aportaron en las encomiendas se llamó tributo indígena. El tributo indígena fue una de las mayores fuentes de recursos financieros durante la colonia. El curaca recibía de los indios estos recursos y los destinaba a los encomenderos. Luego pasó a manos de los corregidores. El tributo se distribuyó así. El 96% iba a parar a manos de los encomenderos, curas adoctrinadores y corregidores. El 4% restante era para los curacas y para la construcción de hospitales e iglesias para los indígenas. Para generar el tributo indígena, los españoles emplearon una variedad de abusos y explotaciones contra los indios.
Una de las más importantes formas fue la adaptación del antiguo sistema de trabajo de los indios a sus propios intereses. Así crearon la llamada mita colonial. Mediante la mita colonial, los curacas tuvieron que reclutar indios o mitayos para ponerlos a trabajar en las minas, las haciendas y los obrajes. La explotación que sufrió el poblador indígena puede verse en la siguiente comparación. Durante el virreinato de Toledo, más de 1 millón de indios tributarios generaron 1.300.000 pesos durante un año. Luego de 20 años, logró obtenerse el mismo monto con la explotación de solo 300.000 indios. Iglesia. Los españoles también pagaban tributos. Así es. Uno de ellos fue el Quinto Real. Con el Quinto Real se entregaba al rey la quinta parte de los tesoros de la conquista. La primera remesa llevada a España por Hernando Pizarro, correspondiente al botín por el rescate del Inca Atahualpa, consistió en más de 5.000 kilos de oro y más de 11.000 kilos de plata. Pero los requerimientos de la corona crecieron Y el Quinto Real resultó insuficiente. Así su alcance se extendió, afectando a todo el oro y minerales preciosos que fueran extraídos en el Perú. Otro tributo fue el diezmo. El diezmo se pagaba en favor de la iglesia y consistía en el 10% de lo producido. Otros tributos fueron por la venta de empleos y títulos nobiliarios, para construir defensas contra ataques piratas llamados averías, la alcabala, que se aplicaba a todas las transacciones comerciales, el impuesto al vino, a la importación de esclavos, el pago de aduanas o almojarifazgo, etc. También había impuestos para solventar los gastos de mantenimiento de las ciudades. Estos fueron los arbitrios municipales y eran 3. La sisa, que pagaban los negociantes de carne. El mojonazgo, pagado por todo aquel que traía productos a la ciudad. Y las lanzas, por la adquisición de títulos de Castilla. Todos los tributos recaudados debían guardarse en algún lugar. Por eso, y especialmente para recaudar el tributo indígena, se crearon las cajas reales. El tributo de las encomiendas pasaba a las cajas locales, luego a las regionales y de allí a las cajas generales, ubicadas en las 3 principales ciudades o distritos fiscales de Lima, Charcas y Quito. Lo que le correspondía a la corona era depositado en las cajas reales y finalmente llevado a España. Las cajas reales eran controladas por un tesorero, un contador, un vigilante del patrimonio llamado factor y a veces también un veedor. Los órganos de control fueron los tribunales de cuentas, que supervigilaban y juzgaban los asuntos fiscales, y el Consejo de Indias, que diseñaba la política administrativa de las colonias. A veces, ellos mismos realizaban visitas de control. De esta manera, podemos comprender cómo, durante el virreinato, el tributo fue entendido como una entrega de bienes o trabajo a la autoridad colonial para su expansión, mientras que hoy, más allá de ello, los tributos se convierten en el aporte que todos debemos dar para asegurar nuestra vida en comunidad, para poder enfrentar, a través del Estado, todos los problemas que nos aquejan, y así, con fe y justicia, avanzar con paso firme al desarrollo del Perú.